En los 12 años de gobierno nacionalsocialista y especialmente durante los eventos de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se convirtió en un gigante militar cuya maquinaria parecía imparable. Con una velocidad y poder sin precedentes, el Tercer Reich trazó un camino de conquista y expansión territorial a través del continente europeo. Adolf Hitler impulsó avances aeronáuticos que transformaron la tecnología de su época. En solo una década, Alemania desarrolló innovaciones como aviones invisibles al radar, naves espaciales y las primeras aeronaves a reacción, adelantándose 40 años en el tiempo. Las poderosas Waffen-SS destacaron por su uso de armas avanzadas como la ametralladora MG-42, conocida por su impresionante cadencia de fuego y fiabilidad en combate, y subfusiles como el MP-40, compactos y efectivos en enfrentamientos cercanos. Únete a nosotros para descubrir la tecnología alemana que, bajo el mando de Adolf Hitler, llegó a dominar Europa. Messerschmitt Me-262, el avión que cambió las reglas de la guerra. El Messerschmitt Me-262 fue el primer avión de combate a reacción del mundo, cuyo desarrollo comenzó en 1938 bajo la supervisión de Wilhelm Messerschmitt, después de que el Ministerio del Aire del Tercer Reich diera la orden de crear un caza impulsado por propulsión a chorro. Aunque los aviones a reacción habían sido probados desde antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, no fue hasta los últimos meses del conflicto que este en particular comenzó a operar, marcando el comienzo de una nueva era en la aviación militar. Su diseño pasó por varias revisiones antes de alcanzar su forma final. En los primeros planos, se pensaba colocar los motores en el centro de las alas, con el tren de aterrizaje debajo de la cabina. Sin embargo, esta configuración fue modificada y las alas fueron inclinadas hacia atrás, lo que le dio al avión una forma de flecha. A mediados de 1940, los planes fueron aprobados y se comenzaron a fabricar los primeros prototipos. 3 aviones fueron construidos para probar el diseño, pero los motores aún estaban en perfeccionamiento. El primer prototipo voló el 18 de abril del año siguiente, con un motor convencional Junkers Jumo 210G, ya que los motores a reacción no estaban listos. El vuelo fue exitoso, pero no fue hasta noviembre de 1942 que se pudo realizar el primer intento con los turborreactores definitivos de 450 kilogramos de empuje, aunque con el motor Jumo aún en el avión. El avión fue diseñado para ser utilizado en múltiples roles durante los enfrentamientos: caza, interceptor, bombardero de ataque, avión de reconocimiento y caza nocturno. Su velocidad era una de sus características más destacadas, alcanzando más de 500 km por hora, lo que lo hacía un avión significativamente más rápido que muchos cazas aliados, como el North American P-51 Mustang. A pesar de su velocidad, era vulnerable durante el despegue y aterrizaje debido a su baja maniobrabilidad en esas fases del vuelo. Por lo tanto, los aeropuertos desde donde operaba estaban protegidos por otros cazas, como el FV-190D-9. Su producción en serie comenzó a partir de julio de 1944, y entre 1.400 y 1.500 unidades fueron fabricadas, aunque solo unas 300 estuvieron en servicio operativo durante el conflicto. A pesar de su breve uso, el Me-262 logró derribar más de 500 aviones aliados. Su superioridad técnica sobre los cazas aliados fue innegable, pero los problemas logísticos y las constantes dificultades con la fabricación, debido a los bombardeos aliados sobre las fábricas y la escasez de recursos, impidieron que su impacto fuera decisivo para cambiar el curso del conflicto a favor de las potencias del eje. Por todo ello, dejó un legado duradero. Su diseño revolucionó la aviación militar y sirvió de base para el adelanto de aviones a reacción en los años posteriores. Los aviones como el North American F-86 Sabre y el Boeing B-47 se vieron influenciados por el diseño del caza alemán. Además de este artefacto del aire, la Alemania nazi reunió durante la Segunda Guerra Mundial alrededor de 100 modelos de aviones legendarios e innovadores. El Horten Jo-229, por ejemplo, fue una aeronave fascinante. Este avión, diseñado como un ala voladora,
presentó una forma revolucionaria y cuenta con 2 mecanismos de desplazamiento. Los hermanos Horten, Reimar y Walter lo dotaron de una estructura aerodinámica que le permitía atacar al enemigo con rapidez y potencia. Su construcción en madera contrachapada lo hizo ligero y al mismo tiempo estable, lo que le confirió una notable capacidad de carga. El Bachemba 349 fue otra oferta llamativa. Este avión tenía la capacidad de despegar verticalmente y, tras realizar su ataque, el piloto podía ser evacuado mediante un sistema de paracaídas. No obstante, solo se construyeron unos pocos prototipos por haber sido diseñado en los últimos tiempos del régimen nacionalsocialista. Fuerzas de choque, la innovación y el legado de los tanques en la guerra moderna. La evolución de los tanques comenzó en la Primera Guerra Mundial, un conflicto que vio la creación de los primeros modelos de vehículos blindados como respuesta a las dificultades para avanzar a través de terrenos plagados de alambre de espino y fortificaciones de ametralladoras. Los británicos fueron los pioneros en el impulso de estos vehículos, siendo los oficiales Ernest Swinton y Maurice Hankey figuras clave en la conceptualización de los primeros prototipos. El primer tanque de combate británico, el Little Willie, no fue adecuado para el campo de batalla, pero sirvió como base para el Big Willie. Este último se convirtió en el prototipo fundamental para la creación del Mark I, el primer tanque bélico operativo. Durante la década de los años 20 y 30, los tanques continuaron evolucionando, especialmente en Francia y Alemania. Un modelo fundamental fue el Renault FT-17 francés, que revolucionó el diseño de los tanques al introducir un giro completo del cañón montado en un torreón central, una característica que perdura en muchos de los tanques modernos. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la evolución de los tanques alcanzó nuevas cotas, particularmente en la Alemania nazi, que experimentó con modelos cada vez más avanzados para mantenerse al día con las demandas del conflicto. Bajo la dirección del general Heinz Guderian, la Wehrmacht perfeccionó el uso de tanques como una fuerza independiente, capaz de avanzar rápidamente y penetrar en las líneas enemigas. Este enfoque revolucionó la guerra moderna y fue imitado por otras naciones, que comenzaron a entender la importancia de los tanques en las batallas móviles. Aquí entran al ruedo el Panzer III y el Panzer IV, que fueron los modelos más comunes al principio del conflicto, pero sin llegar a ser rivales para el T-34 soviético, un tanque que se destacó por su combinación de blindaje inclinado, movilidad y potente armamento. Ante la amenaza de este último, los alemanes se vieron obligados a crear un modelo que pudiera contrarrestarlos. En 1943, tras analizar las características del poderoso rival terrestre, los alemanes lanzaron la producción del Panzerkampfwagen V, conocido como el Panther. Este tanque medio destacó por su equilibrio entre movilidad, blindaje y potencia de fuego, convirtiéndose en uno de los tanques más formidables de aquel entonces. La capacidad de maniobra del Panther, sumada a su cañón de 7.5 centímetros, lo hacía temible en el campo de batalla, siendo ampliamente considerado como uno de los mejores tanques del conflicto. Sin embargo, los avances alemanes no se detuvieron ahí. A la par, se venía desarrollando el Panzerkampfwagen VI, conocido como Tiger, un tanque pesado que, cuando entró en servicio en 1942, se hizo famoso por su poderosa armadura y su cañón de 8.8 centímetros, que podía destruir casi cualquier otro vehículo blindado del momento. Con todo ello, su peso y complejidad de fabricación lo hicieron menos práctico que otros modelos más ligeros. Para finales de 1944, la Alemania nazi había introducido una versión mejorada del Tiger, el Königstiger o Tiger II, que aumentó aún más el blindaje y la potencia de fuego, pero con los mismos problemas logísticos y de movilidad que sus predecesores. Este tanque pesado, aunque formidable en combate, no logró alterar significativamente el curso de la guerra debido a las limitaciones de su elaboración y despliegue. Bajo las olas, la leyenda del U-47 y su táctica del lobo. Uno de los submarinos alemanes más icónicos fue el U-47 del tipo 7B. Fue comisionado el 17 de diciembre de 1938 y su vida no fue muy larga. Durante sus 10 misiones,
hundió 30 barcos con un tonelaje total de 164.952 toneladas de registro bruto y dañó 8 más, con un tonelaje de 62.751 toneladas de registro bruto. Este submarino representaba un avance significativo en la tecnología submarina de la época. Tenía aproximadamente 67 metros de longitud y 6 metros de ancho, lo que les confería una excelente maniobrabilidad y capacidad para realizar maniobras rápidas bajo el agua. Estaba diseñado para transportar entre 44 y 48 tripulantes y contaba con 6 tubos lanzatorpedos. Los submarinos de esta clase podían sumergirse a una profundidad de hasta 230 metros y operar hasta 250 millas náuticas bajo el agua antes de tener que salir a la superficie para recargar las baterías. Estos submarinos fueron reconocidos por su velocidad y habilidad para ocultarse rápidamente. El impacto estratégico del U-47 fue significativo, en especial debido a uno de sus primeros y más notorios logros, el ataque a la base naval británica de Scapa Flow en octubre de 1939. Fue una audaz operación militar llevada a cabo por el teniente Gunther Prien en el submarino. En la noche del 13 al 14 de ese mes, Prien logró infiltrarse en la base naval británica, considerada prácticamente impenetrable, aprovechando la oscuridad y las corrientes favorables. Tras maniobras cuidadosas, el submarino se posicionó para atacar al acorazado HMS Royal Oak, que estaba anclado en la bahía. A la 1:30 de esa madrugada, Prien lanzó torpedos que impactaron en el Royal Oak, causando una explosión devastadora que resultó en el hundimiento del buque y la pérdida de 833 de sus 1.400 tripulantes. Este éxito reforzó la confianza en su capacidad para operar en aguas británicas fuertemente custodiadas, lo que a su vez consolidó la estrategia de guerra submarina defendida por el almirante Karl Dönitz. La táctica de Rudeltaktik o táctica del lobo fue clave para las operaciones del U-47. En esta, varios submarinos atacaban de manera coordinada a los convoyes enemigos, lo que multiplicaba las probabilidades de éxito y dificultaba la defensa por parte de los aliados. La eficacia de esta táctica se manifestó en numerosas misiones, en las que este y otros submarinos alemanes consiguieron infligir severos daños a las líneas de suministro aliadas, contribuyendo de forma significativa a las dificultades de abastecimiento de Gran Bretaña. El U-47 también se convirtió en un símbolo de la Armada alemana, especialmente tras su victoria en Scapa Flow. A partir de ese momento, el submarino adoptó el emblema de un toro resoplando, que más tarde se convertiría en el emblema de la séptima flotilla de submarinos. Sin embargo, no todo podía salir tan bien siempre. El U-47 desapareció en circunstancias misteriosas en marzo de 1941. Aunque nunca se ha aclarado el motivo exacto de su hundimiento, las hipótesis apuntan a que podría haber sido víctima de un ataque por parte de barcos aliados o bien haber sufrido una falla técnica que provocó su hundimiento. Además de este icónico submarino, uno de los barcos más destacados fue el Tirpitz, el acorazado más grande de la Kriegsmarine. El Tirpitz, buque gemelo del Bismarck, entró en servicio en el 41 y supuso una amenaza constante para los convoyes aliados en el Atlántico Norte. Sus impresionantes cañones de 38 centímetros podían atacar objetivos a grandes distancias, lo que lo convertía en un adversario temible. No obstante, a pesar de su fuerza, el Tirpitz nunca tuvo éxito en una batalla decisiva, y finalmente fue hundido por los ataques aéreos aliados tan solo 3 años después del inicio de sus operaciones. Igualmente, Alemania desplegó el U-505, un submarino de la clase Tipo 9 conocido por su largo alcance. Era capaz de navegar más de 27.000 kilómetros y se hizo famoso por su eficacia al hundir barcos mercantes aliados durante la Guerra del Atlántico. Sin embargo, el 4 de junio de 1944 fue capturado por la Armada de los Estados Unidos en una operación audaz y secreta. En ese momento, estaba en su última patrulla en el Atlántico, después de haber hundido varios barcos aliados a lo largo de su carrera. Durante una misión, fue detectado por el Grupo de Tareas 22.3, que había estado siguiendo sus movimientos.
Sufrió graves daños por cargas de profundidad lanzadas por los buques estadounidenses, lo que llevó a su tripulación a prepararse para abandonar el submarino. Eso sí, antes de hacerlo abrieron las válvulas para hundirlo y evitar que cayera en manos enemigas. Como contrapartida de la situación desesperada, los estadounidenses lograron abordar el submarino y capturarlo antes de que se hundiera completamente. La captura del U-505 fue significativa por ser el primer submarino enemigo capturado desde la guerra de 1812 y porque a bordo se encontraban valiosos documentos y la máquina Enigma. Wernher von Braun y la B-2. La dualidad de la ciencia en tiempos de guerra. La historia de la G-2, una de las primeras y más avanzadas armas de misiles perfeccionadas durante la Segunda Guerra Mundial, se remonta a finales de la década de 1930. La investigación y el desarrollo de esta tecnología se llevaron a cabo en la Heeresversuchsanstalt Peenemünde, ubicada en la isla de Usedom, en el mar Báltico. Wernher von Braun, un destacado ingeniero y científico en el campo de la cohetería, lideró el proyecto, que inicialmente se conocía como A4. Esta última iniciativa fue pionera en el uso de combustible líquido, lo que le otorgó una mayor eficiencia y un alcance superior en comparación con los cohetes de combustible sólido. El primer vuelo exitoso de la A4 tuvo lugar el 3 de octubre de 1942, alcanzando una altitud de 84 kilómetros, lo que la colocó en el límite del espacio. Este logro marcó un hito en la tecnología de cohetes y sentó las bases para la posterior evolución de la V2. La producción de los artefactos se trasladó a áreas menos vulnerables después de un ataque aéreo en Peenemünde en agosto de 1943. Este cambio llevó a la creación del campo de concentración de Mittelbau-Dora, donde se utilizó mano de obra forzada para la fabricación de los cohetes. Un año más tarde, la A4 fue rebautizada como Vergeltungswaffe II, o V2, en un intento del régimen nazi por utilizar la propaganda para presentar la nueva arma como un factor decisivo en el conflicto. Fue promovida como una respuesta a los bombardeos aliados y se esperaba que cambiara el rumbo del conflicto a favor de Alemania. Wernher von Braun, aunque profundamente involucrado en los objetivos militares del Tercer Reich, también soñaba con futuras misiones espaciales, lo que añade una dimensión interesante al desarrollo de este dispositivo. Desde un punto de vista técnico, la B-2 era una de las primeras grandes cohetes de combustible líquido. Con una longitud de 14 metros y un diámetro de 1 metro con 65 centímetros, pesaba entre 12.700 y 12.900 kilogramos cuando estaba completamente cargada. Su capacidad de carga útil era de 750 kilogramos y tenía un alcance aproximado de 300 kilómetros. La B-2 podía alcanzar una altitud de hasta 80 kilómetros y tenía un tiempo. El sistema de propulsión de la B-2 consistía en un motor de cohete de combustible líquido que utilizaba una mezcla de alcohol y oxígeno líquido. Este motor generaba una potencia de empuje de aproximadamente 270 kilonewtons, lo que equivale a alrededor de 650.000 caballos de fuerza. La V2 podía alcanzar velocidades de hasta 5.500 km por hora, lo que la hacía casi imposible de interceptar en su trayectoria. De vuelo de alrededor de 320 segundos. Fue diseñada como el primer misil balístico del mundo, lo que significa que su trayectoria no podía ser alterada una vez lanzada. El cohete seguía una trayectoria parabólica, permitiéndole alcanzar objetivos a grandes distancias con una alta precisión. Las primeras operaciones de la V2 comenzaron en septiembre de 1944, con ataques dirigidos a Londres. Estos ataques fueron parte de una ofensiva estratégica destinada a desmoralizar a la población británica y aliviar la presión sobre las fuerzas alemanas. Estos ataques representaron un cambio significativo, ya que la V2 era prácticamente indetectable por los sistemas de defensa de la época. Su capacidad para causar destrucción fue devastadora, resultando en miles de muertes civiles y daños significativos a la infraestructura. No obstante, más allá de su impacto, no logró alterar de manera decisiva el curso de la guerra. A finales de marzo del último año del Tercer Reich, poco antes de la finalización de las hostilidades en Europa, se habían disparado más de 3.000 Quinte II, con Londres y el puerto de Antwerpen como principales objetivos.
Se estima que entre 8.000 y 12.000 personas murieron en Londres debido a estos ataques y la destrucción de infraestructuras fue significativa, con miles de edificios dañados o destruidos. La UE-2 es probablemente uno de los más icónicos ejemplos de los avances tecnológicos de la época y dejó un legado duradero en la historia de la cohetería. Cifrado y conflicto. La Enigma como arma secreta del Tercer Reich. Por otra parte, la máquina Enigma comienza su paso por la historia en 1918, cuando el ingeniero alemán Arthur Scherbius patentó su diseño. Originalmente concebida para aplicaciones comerciales, Scherbius reconoció el potencial de la técnica de cifrado para asegurar la comunicación y 5 años luego fundó la Chiffriermaschinen Aktiengesellschaft, mejor conocida como Chima AG, con el objetivo de comercializar su invento. El primer modelo producía textos codificados en papel, similar a una máquina de escribir. En 1924 se presentó una versión mejorada que mostraba las letras a través de luces, facilitando su uso y haciéndola más accesible para los operadores. La Enigma se basaba en un diseño de rotores que permitía cifrar mensajes mediante una compleja combinación de conexiones eléctricas. Cada rotor tenía 26 contactos en ambos lados, conectados por cables para establecer conexiones eléctricas. Cuando se presionaba una letra en el teclado, la corriente eléctrica fluía a través de los rotores, siendo redirigida por el cableado interno de cada rotor antes de pasar al siguiente. Esta configuración aseguraba que cada letra fuera reemplazada por otra, generando un cifrado simple pero efectivo. A partir de 1926, la Marina alemana fue la primera en adoptarla, seguida por la Luftwaffe y el ejército. La máquina se convirtió en una herramienta indispensable para la comunicación segura en el ámbito militar. Se implementaron rápidamente mejoras tecnológicas para adaptarla a las necesidades específicas del ejército. Uno de los cambios más significativos fue la introducción de un panel de conexiones secreto que permitía permutaciones adicionales y, por lo tanto, aumentaba la seguridad. Estas modificaciones llevaron al adelanto de la Enigma 1, que fue oficialmente adoptada por la Reichswehr el 1 de junio de 1930. Su introducción militar no solo representó un avance técnico, sino una ventaja estratégica para las Fuerzas Armadas alemanas en el período previo a la Segunda Guerra Mundial. Se estima que se produjeron entre 100.000 y 200.000 unidades, lo que la convirtió en una herramienta ampliamente utilizada para la comunicación militar durante todo el enfrentamiento bélico. La máquina permitía a las fuerzas alemanas transmitir órdenes e información secreta que eran incomprensibles para el enemigo, lo cual era especialmente crítico en operaciones estratégicas donde la seguridad de la información sobre movimientos de tropas y planes de ataque era vital. Un área de uso particularmente significativa para ella fue en el uso de submarinos. La flota de submarinos alemana operaba frecuentemente en grupos, conocidos como táctica de manada, y necesitaba un método de comunicación seguro para coordinar sus operaciones. La Enigma permitía a los comandantes de submarinos transmitir órdenes e información sobre movimientos de barcos enemigos de manera rápida y segura. Esta capacidad contribuyó significativamente a los éxitos iniciales de los submarinos. La alta dirección alemana estaba convencida de la seguridad que generaba en la transmisión de información cifrada, creyendo que eran indescifrables. Esta subestimación llevó a que las Fuerzas Armadas continuaran utilizándola sin darse cuenta de que los aliados ya habían comenzado a descifrar los códigos. Craso error, porque el descubrimiento de cada uno de ellos durante la Segunda Guerra Mundial fue un hito crucial en el esfuerzo aliado por desarticular las comunicaciones alemanas. Antes del estallido de las beligerancias, los matemáticos polacos habían logrado avances significativos en el descifrado de la Enigma y compartieron sus hallazgos con los británicos. Con la invasión alemana a Polonia, el matemático Alan Turing se unió al Government Code and Cipher School en Bletchley Park, donde su trabajo se centró en mejorar los métodos polacos. Turing y su equipo crearon la bomba, una máquina diseñada para automatizar el proceso de descifrado. Esta innovadora herramienta permitía probar rápidamente las combinaciones posibles de los rotores, facilitando la identificación de los códigos utilizados en las comunicaciones alemanas. A medida que avanzaba la guerra,
El trabajo en Bletchley Park se intensificó. Para 1943, las bombas lograban descifrar hasta 84.000 mensajes al mes, proporcionando información vital sobre los movimientos alemanes. Turing no solo contribuyó a descifrar Enigma, sino que sentó las bases para la computación moderna, demostrando que la combinación de matemáticas y tecnología podía cambiar el rumbo de todo. Entre la luz y la oscuridad, innovaciones alemanas en radar y visión nocturna. El Freya radar, perfeccionado antes de la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los primeros procesos de esa índole empleados por el Tercer Reich. Su nombre, inspirado en la diosa nórdica Freya, reflejaba su importancia estratégica. Su diseño permitía una cobertura completa de 360 grados y contaba con una frecuencia de operación entre 120 y 130 MHz, lo que le otorgaba una potencia de pulso entre 10 y 15 kWh. Aunque su alcance podía llegar hasta 160 kilómetros, la principal ventaja del Freya radicaba en su capacidad de ser completamente movilizable, lo que le otorgaba una flexibilidad fundamental para adaptarse a las cambiantes condiciones del campo de batalla. El Freya Radar fue uno de los elementos clave en la defensa aérea alemana, permitiendo una alerta temprana ante ataques aéreos. Esto facilitó una mejor coordinación y respuesta a los ataques enemigos, particularmente en la interceptación de aviones aliados. A través de la integración en la Kampfhuber-Linie, un sistema complejo de estaciones de radar, cazas nocturnos y baterías de flak, el radar jugó un papel crucial en la mejora de la coordinación entre diversas unidades de defensa. Con todo ello, presentaba serias dificultades para determinar la altitud exacta de los aviones enemigos, lo que lo hacía menos efectivo que el sistema británico Chain Home en términos de localización precisa. Además, su capacidad de ser interferido por los Doppel, que eran pequeñas tiras de aluminio utilizadas por los aliados para confundir los radares alemanes, limitó su efectividad durante las etapas finales del conflicto. El Freya, a pesar de sus limitaciones, tuvo una importancia crucial al mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas alemanas, aunque no logró alcanzar la precisión y fiabilidad de los sistemas posteriores. En el camino se impulsaron versiones mejoradas como el FUMG 401 y FUMG 41, que incorporaron varios campos de antenas para mejorar tanto el alcance como la precisión, abordando algunos de los problemas que limitaban al modelo original. Por otro lado, el Ziel-Gerät 1229, conocido como Vampir, marcó un avance significativo en las capacidades militares nocturnas de la Wehrmacht. Este sistema, un dispositivo de visión nocturna activo, fue diseñado para integrarse en el Sturmgewehr 44, el famoso rifle de asalto alemán. El Ziel-Gerät 1229 empleaba una tecnología de iluminación activa para crear imágenes en la oscuridad, permitiendo que los soldados alemanes lucharan de manera efectiva en condiciones de baja visibilidad. Esta innovación proporcionó una ventaja táctica significativa al permitir ataques sorpresivos y defensas más efectivas durante la noche. No obstante, su disponibilidad era extremadamente limitada debido a la complejidad de su fabricación y a los recursos escasos del Tercer Reich en los últimos años de la guerra. Solo un número reducido de soldados tuvo acceso a este aparato, lo que redujo su impacto en el curso del conflicto. Además, su tecnología de iluminación activa, que requería un tipo específico de luz infrarroja, no era ideal para todas las condiciones ambientales. De igual manera, las dificultades para operar en ciertos terrenos o bajo diversas condiciones meteorológicas limitaron su efectividad en algunos escenarios de combate. ¿Cómo negarlo? Este sistema ofreció una importante mejora en la capacidad de lucha nocturna, pero su despliegue a gran escala no fue posible, lo que hizo que su impacto real fuera menos pronunciado de lo que podría haber sido con una fabricación más extensa. A medida que las beligerancias avanzaban, la Alemania nazi buscó mejorar estas tecnologías, pero la escasez de recursos y la presión de la guerra total impidieron que muchas de estas innovaciones tuvieran un impacto decisivo. Armas de precisión, la innovación y limitaciones de la Fritz X. La Fritz X fue una de las armas más innovadoras desarrolladas en el Tercer Reich, marcando un hito en la evolución de las municiones de precisión durante la Segunda Guerra Mundial.
Su creación se enmarca dentro de un contexto en el que la guerra aérea se intensificaba y las potencias del eje buscaban contrarrestar la creciente superioridad de los aliados en este ámbito espacial. La bomba fue pensada por el ingeniero alemán Max Kramer bajo la dirección de la empresa Ruhrstahl, y su propósito era proporcionar una solución efectiva para destruir los poderosos y bien protegidos barcos enemigos que representaban un reto considerable para las armas convencionales de la época. La Fritz X fue la primera bomba guiada de producción en serie en el mundo. Esta arma era un tipo de misil lanzado desde un avión, específicamente diseñado para atacar barcos blindados. Tenía un peso de 1.570 kilos y contaba con una longitud de 3,5 metros, con una envergadura de poco más de 1,5 metros. Su diseño la hacía capaz de perforar hasta 20 centímetros de chapa de acero, lo que la convertía en una amenaza letal para los buques de guerra. La bomba estaba equipada con un potente sistema de control remoto por radio, basado en la modulación de amplitud de frecuencias de 50 MHz, lo que le permitía ser dirigida desde el avión atacante hasta el objetivo. El bombardero debía realizar un vuelo rasante y circular sobre el objetivo para guiar manualmente el dispositivo, lo que limitaba su efectividad y requería una alta destreza por parte de la tripulación. La Fritz X fue presentada oficialmente en julio de 1943 y entró en combate por primera vez el 29 de agosto del mismo año. Uno de sus primeros y más notorios éxitos se produjo el 9 de septiembre. Resulta que el acorazado Roma, orgullo de la Regia Marina italiana, se hundió ese fatídico día en un trágico episodio marcado por la confusión del armisticio italiano. Tras la firma del acuerdo con los aliados, el Roma y otros buques partieron del puerto de La Spezia con la intención de rendirse. Sin embargo, en su travesía hacia el puerto de Bona, fueron avistados por la Luftwaffe alemana cerca de las bocas de Bonifacio. A las 4:35 de la tarde, un grupo de bombarderos Dornier Do 217 lanzó 2 bombas guiadas Fritz X sobre el acorazado. La primera bomba impactó en el costado del Roma, causando daños significativos al inundar compartimentos vitales y reducir su velocidad. La segunda bomba fue aún más devastadora. Golpeó la Santa Bárbara, provocando una explosión catastrófica que desintegró parte del barco y causó la muerte instantánea de cientos de marineros, incluido el almirante Carlo Bergamini. El Roma se partió en 2 y se hundió rápidamente, llevándose consigo a más de 1.000 tripulantes. Con todo ello, el dispositivo estuvo limitado por varias dificultades logísticas y tácticas. El principal obstáculo era la escasez de aviones de combate capaces de portar y lanzar la bomba, lo que restringía su despliegue en el campo de batalla. Además, su precisión era relativamente baja, lo que reducía su efectividad en muchas situaciones. La necesidad de que el avión que lanzaba la bomba volara a baja altitud sobre el objetivo también lo exponía a un riesgo considerable, especialmente ante la creciente defensa antiaérea de los enemigos. Asimismo, se creó la Henschel HS-293, que, aunque igualmente destinada al ataque de barcos, contaba con un sistema de control diferente. En lugar de requerir que el avión sobrevolara el objetivo, podía ser dirigida mediante cables, lo que facilitaba su utilización y ampliaba las opciones tácticas. A pesar de la innovación tecnológica que representaban, las bombas guiadas del Tercer Reich nunca tuvieron un impacto decisivo en el resultado bélico, en gran parte debido a las limitaciones tácticas y estratégicas de su uso. Bajo el miedo y la lealtad, la alianza entre Estado e industria en la Alemania nazi. Ahora, ¿cómo pudo sostenerse toda esta innovación técnica y científica en plena devastación internacional? Pues el ascenso del nazismo en Alemania se produjo en un contexto histórico y político, marcado por las secuelas de la Primera Guerra Mundial y la inestabilidad de la República de Weimar. La derrota de 1918 y las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles generaron un profundo descontento en la población alemana. Por supuesto, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán no perdió la oportunidad de mejorar sus números electorales y, una vez en el poder, Hitler rápidamente comenzó a desmantelar la democracia y a establecer un sistema totalitario. Con la aprobación de la Ley de Habilitación del 33, el gobierno adquirió el derecho de promulgar leyes sin la aprobación del Reichstag,
lo que le permitió eliminar a sus oponentes políticos y consolidar el control sobre todas las instituciones estatales. Este clima de miedo y lealtad fue fundamental para llevar a cabo sus objetivos militares y económicos. Con el objetivo de restaurar a Alemania como una gran potencia militar, el régimen nazi reactivó la industria de armamento. Esto se logró mediante inversiones estatales masivas y la eliminación de las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles. El gobierno promovió activamente la investigación y la mejora de tecnologías militares, lo que resultó en la creación de nuevos sistemas de armas. La colaboración con grandes empresas fue esencial para este proceso. Compañías como Messerschmitt y Krupp se beneficiaron de contratos estatales para el desarrollo de aviones y armamento, lo que no solo resultó en ganancias financieras para estas empresas, sino que facilitó un rápido avance mecánico en el ámbito militar. Un componente clave de esta estrategia fue la creación de la Metallurgische Forschungsgesellschaft, conocida como MEFO, que se estableció en 1933 como un instrumento de financiamiento para proyectos de armamento. Esta organización fue crucial para la prefinanciación de contratos de armamento, lo que permitió a la Wehrmacht aumentar significativamente sus gastos. Las autoridades también se dedicaron a reclutar a destacados científicos e ingenieros para lograr avances en sus áreas. Muchos investigadores prominentes trabajaron en proyectos directamente relacionados con la guerra. A pesar de la emigración de muchos científicos judíos, algunos líderes en sus campos permanecieron en el país o fueron reclutados de otros lugares. Ingenieros en áreas como la electrotecnia y la ingeniería mecánica lograron avances significativos. Para fomentar la innovación, el gobierno estableció instalaciones y programas de investigación secretos. Estos programas permitieron el progreso de tecnologías como los cohetes, liderados por figuras como Wernher von Braun, y otras innovaciones relevantes para el ámbito militar. Estos proyectos se llevaron a cabo en lugares aislados o de difícil acceso para mantener la confidencialidad. Para 1939 se habían gastado 62.000 millones de marcos en gastos militares, lo que representaba el 23% del Producto Social Bruto. Estas inversiones permitieron impulsar innovaciones de diversa índole, especialmente en todo lo relacionado al rearme alemán. Indudablemente, la política económica del régimen nazi tuvo un impacto profundo en la industria alemana. El Plan Cuatrienal, implementado en 1936 bajo Hermann Göring, fue un instrumento central para dirigir la economía hacia la producción bélica y fomentar la autosuficiencia. Este plan implicó que el Estado interviniera directamente en los procesos de manufactura, ordenando a las empresas que aumentaran su capacidad para la fabricación de armamento. Esto resultó en una estrecha interrelación entre las autoridades estatales y la industria. Las empresas firmaron contratos a largo plazo con el gobierno, lo que les proporcionó una base confiable para tales fines. Estos contratos incluían garantías de inversión y obligaciones de compra de productos militares, lo que permitió a empresas como Krupp, Messerschmitt y Daimler-Benz beneficiarse enormemente de esta colaboración. El sistema político ofreció incentivos económicos para alentar a las empresas a alinearse con sus objetivos. Esto incluía subsidios para proyectos de armamento y reducciones fiscales para aquellas que se dedicaban a la producción militar. A pesar de todo, esta dependencia de los contratos estatales limitó la capacidad de las empresas para invertir en innovación fuera del sector militar, lo que a largo plazo afectó la diversidad y el crecimiento de la industria. La creación de carteles obligatorios también fue una estrategia utilizada por el régimen para maximizar la eficiencia de la fabricación bélica. Desde 1934, se establecieron carteles en diversas industrias, lo que obligó a las empresas a colaborar y coordinar sus capacidades de producción. Esta concentración de poder en manos de unas pocas grandes empresas limitó la competencia y permitió al Estado dirigir los esfuerzos de manera más efectiva. A medida que avanzaban los acontecimientos, la necesidad de recursos para el esfuerzo bélico llevó a una mayor intervención estatal en la economía, lo que resultó en una economía de guerra altamente regulada. Las empresas que no cumplían con los objetivos de producción establecidos por el Estado enfrentaban severas sanciones. Esta presión llevó a una mayor eficiencia, pero de igual modo a un ambiente de trabajo tenso
y a la explotación de mano de obra, incluyendo el uso de prisioneros de guerra y trabajadores forzados en las fábricas. La dependencia del nazismo en la intrincada industria militar llevó a una falta de inversión en sectores civiles, lo que resultó en un desabastecimiento de bienes para la población. Al final del conflicto, la economía alemana se encontraba en ruinas y muchas de las estructuras creadas durante aquellos años colapsaron junto con el fin del conflicto. De la victoria aliada a la Guerra Fría, la captura de la tecnología nazi y su impacto posterior. Después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se encontraba en un estado de transformación radical. Las potencias aliadas, que habían luchado contra el régimen nazi y que se alzaban triunfales, se enfrentaron a un nuevo desafío: la necesidad de acceder y aprovechar el vasto conocimiento científico y tecnológico que Alemania había desarrollado durante tantos años. Este esfuerzo no solo era crucial para la reconstrucción de sus propias capacidades industriales y militares, sino que se convirtió en un elemento central en la emergente Guerra Fría entre las potencias occidentales y el bloque liderado por la Unión Soviética. Uno de los programas más significativos en este contexto fue la Operación Paperclip, que se llevó a cabo durante 4 años desde el 45. Este programa secreto de los Estados Unidos permitió la llegada a su territorio de más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos alemanes. Entre ellos se encontraban figuras prominentes como Werner von Braun, conocido por su trabajo en el perfeccionamiento del cohete WB-2. La operación Paperclip fue dirigida por la Joint Intelligence Objectives Agency, cuyo objetivo principal era asegurar que estos expertos no cayeran en manos de otras potencias aliadas, especialmente de la rival, la Unión Soviética. Pero no solo los Estados Unidos estaban interesados en esta tecnología. Otras naciones como Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética también reclutaron activamente a científicos alemanes. Este fenómeno de captación de talento se extendió más allá de Paperclip, con iniciativas como la Operación Alsos en el marco del Proyecto Manhattan. Su objetivo principal era investigar y asegurar los avances del programa nuclear alemán, temiendo que éste pudiera desplegar una bomba atómica. La operación, que comenzó en 1944, fue liderada por el físico Samuel Goudsmit y el coronel Boris Pash. A medida que las tropas aliadas avanzaban por Europa, un pequeño grupo de científicos y militares se infiltró en áreas liberadas para recolectar información sobre las investigaciones nucleares alemanas. A pesar de algunos fracasos iniciales, como la captura de un científico poco conocido, la misión finalmente dio frutos en Hechingen, donde se descubrieron documentos cruciales que indicaban que Alemania estaba lejos de desarrollar una bomba funcional. En abril del año siguiente, los agentes de Alsos lograron capturar a destacados físicos alemanes, incluidos Otto Hahn y Werner Heisenberg, evitando que sus conocimientos cayeran en manos soviéticas. Los científicos detenidos fueron trasladados a Farm Hall en Inglaterra, donde se les monitorizó para obtener información sobre sus investigaciones. Otra operación relevante fue la Operación Backfire, una misión militar y científica llevada a cabo por los aliados, principalmente por el personal británico, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Su propósito era evaluar el cohete V2, creado por Alemania, y comprender su tecnología. La operación se ejecutó en 1945, cuando varios V2 fueron lanzados desde Holanda hacia el Mar del Norte. Los ingenieros británicos lograron realizar pruebas exitosas, alcanzando una precisión notable en comparación con los lanzamientos alemanes durante los enfrentamientos. Durante estas pruebas se descubrieron innovaciones significativas en el diseño de los cohetes, incluyendo motores avanzados y sistemas de dirección sofisticados. Sobre decir que la captura y utilización de la tecnología nazi tuvo un impacto profundo en la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas superpotencias reconocieron rápidamente el valor estratégico de sus avances durante la Segunda Guerra Mundial. La captura de artefactos alemanes no solo benefició a los Estados Unidos, sino que permitió a la Unión Soviética acelerar su propio impulso mecánico. La competencia se extendió a diversas áreas, incluyendo la exploración espacial, donde ambos países buscaban demostrar su superioridad científica. De hecho,
El lanzamiento de Sputnik 1 por parte de la Unión Soviética en 1957 representó un punto de inflexión y sorprendió al mundo occidental. Este éxito soviético generó temores en Estados Unidos sobre un posible retroceso en la carrera tecnológica conocido como el shock del Sputnik, lo que llevó a un aumento en la inversión en investigación y producción. La competencia por el control de los artilugios nazis intensificó las tensiones entre las superpotencias. Cada avance del adversario, por más pequeño que fuera, era percibido como una amenaza a la seguridad nacional. Esto dio lugar a un acelerado armamentismo que abarcaba no solo procesos militares, sino áreas civiles como la exploración espacial. Los Estados Unidos invirtieron considerablemente en programas como la NASA, con el objetivo de mantener su dominio en el ámbito espacial.